Well, it is very good to be with you again tonight. Es muy bueno estar de nuevo con ustedes esta noche. We're studying about the New Covenant. Estamos estudiando acerca del nuevo pacto. And we come to the part where we're studying about how the tree of knowledge of good and evil affects generations. And we've got some Y ideas. hemos llegado al punto de cómo el árbol del conocimiento del bien y del mal afecta a las diferentes generaciones. So tonight we have some examples out of the Old Testament that gives us an idea of how these people thought and how they reacted. Entonces hoy tenemos ejemplos del Antiguo Testamento de cómo esas personas pensaron y cómo reaccionaron. You know, remember the verse in Romans. ¿Recuerdan del versículo en Romanos? Okay, Romans 5:13. Es Romanos 5, versículo 13. It says that from the time from Adam to the time of the law, which is Moses, sin was in the world, but sin was not imputed to them. Es Romanos 5. No, acá está. Hola, Cari. Hola. 5, 13, you Hello. said? Hello. 13, Hola. right? Ajá, 5:13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa o inculpa cuando no hay ley. Entonces, ese es el versículo que... Okay, so these people, they live their lives not real righteously. Entonces, esas personas vivieron sus vidas no muy justas. But what they did wasn't charged against them. They weren't found guilty because there's no law to have an Pero infraction. lo que hicieron no les hizo culpables, porque no había ley para decir tú eres culpable de tal cosa. Okay, so I assigned different people with a personality, personality. Asignamos a diferentes personas, personajes con ustedes para como tarea. Okay, so Yara and Andrea, you have the first subject, which is Lot. Ajá. Ustedes tienen primero, que es Lot. Okay, and now what I want is for you to discover how they were living according to the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Entonces, ustedes iban a descubrir cómo ellos estaban viviendo conforme a este conocimiento del bien y del mal, de su propio decisiones, ¿no? Okay, Mhm. so present your case with Lot. Ajá, presente su caso. Sí, ok, a nosotros nos tocó Lot. Lot es, Lot era el sobrino de Abraham. Y estuvimos leyendo un poquito de él para saber bien, ¿no? Desde atrás, todo lo que él hacía, ¿no? Las decisiones que él iba tomando. Y pudimos ir leyendo desde Génesis 13, que es donde empieza a aparecer Lot, que Abraham se lo llevó con él cuando Dios le dijo a Abraham que dejara su tierra y a su parentela y que se fuera donde él iba a decir, y Abraham agarró a Lot, a su familia, a su esposa, y se fueron, ¿no? Y cuando empezó a crecer sus tierras, todo lo que tenían, se empezaron a pelear entre los trabajadores de Lot con los de Abraham, y entonces, perdón, mi alarma, y entonces empieza, Abraham, veo que siempre busca de Dios, porque dice que hace un holocausto, y después de eso, de ofrecer a Dios, va con Lot y le dice que se tienen que separar y que para donde vaya Lot, Abraham va a ir para el otro lado. Yo aquí lo que le comentaba yo a Andy, ¿no? Que veía que Abraham vivía sin miedo de a dónde iba a ir porque él conocía de Dios y sabía que Dios lo acompañaba. Por eso es que no le dio miedo dejar
su pasado, su familia, dónde estaba, o sea, parecía como si fuera desarraigado, pero era porque él confiaba en Dios. Y yo lo que alcanzo a entender, ¿no? Es que pues Lot vivía con él, tendría que haber aprendido de cómo se relacionaba pues su tío, ¿no? Que era Abraham, tenía que haberse, lo tendría que haber visto orando o tratando de buscar el agrado de Dios o algún consejo, ¿no? Que le diera. Se supone que él era el tío, ¿no? Pero veo que Lot no se acercaba mucho a Dios, aunque conocía de él, o sea, sabía que existía y todo. Entonces ahí veo ese árbol, ¿no? Del bien y del mal, donde él decide hacer su voluntad, no seguir el ejemplo de su tío Abraham. Entonces, le digo a Andrea que aquí hay una parte en la Biblia donde, creo que es en el 13, donde Abraham le dice, ve a donde tú quieres ir y yo voy a ir hacia el otro lado. Y entonces Lot empieza a visualizar, dice que vio una tierra que había agua, que era buena para la siembra, como era el paraíso, donde estaba antes el jardín del Edén. Entonces sabía del jardín, sabía la historia, ¿no? Lo que puedo ver. Y entonces decidió irse para allá, dijo, aquí va a haber provisión, pero pues se fue obviamente a donde estaba lo mejor, y a Abraham no le importó, aunque fuera desierto lo que le tocara, porque iba con Dios. Y entonces, pues obviamente pasa, ¿no? Lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Lot estaba en Sodoma y cuando venían los ángeles, el ángel del Señor venía de paso y encuentra a Abraham y Abraham intercede, ¿no? Para que pues no se muera su sobrino ahí en la destrucción de la ciudad. Can I stop you just for a minute? Un momentito. Okay, there's something important about the story about right here. En ese punto, en donde estás ahorita, hay algo importante en esta historia. There are two references of where Lot is camped at. Hay dos referencias de dónde está acampado Lot. The first one was that he was camped near Sodom. Primero dice, ¿estaba ¿es acampado o encampado? Acampado. Acampado. Estaba acampado cerca a Sodoma. And then later he is actually living in Sodom. Y luego ves que él vive dentro de Sodoma. So it was a progression being attracted to that lifestyle. Entonces había fue una progresión. Él poco a poco estaba siendo atraído a este estilo de vida. Okay, sorry. Okay. Yara, I just didn't want to skate that. No quería. Sí, y entonces la otra cosa que vimos que le comentaba igual a Andreita que me llamó la atención fue que cuando los ángeles que entraron a la ciudad tocaron a la puerta, inmediatamente Lot los reconoció y los hizo pasar y dice que se postró hasta el suelo, ¿no? Cuando los recibió y todo. Entonces él sabía de las cosas de Dios, pero pues él prefería hacer su voluntad, ¿no? O sea, hacía lo que él pensaba que estaba bien para él o tal vez para su familia, ¿no? No pensando que era tan malo, sino que él lo consideraba así, ¿no? Aún conociendo de Dios, y eso a mí me hace mucho pensar, por ejemplo, cuántas veces mucha gente, digamos, piensa o dice, ay, sí, primero Dios, pero hacen lo que ellos quieren. Como que según, ¿no? Dicen que están poniendo las cosas en manos de Dios, pero hacen lo que ellos quieren y realmente no buscan ni nada de Dios, aunque conocen que hay Dios y aunque lo nombren o digan primero Dios, hacen lo que ellos quieren, ¿no? Y obviamente todo eso tiene consecuencias. Y bueno, la otra es que, bueno, salió Lot, ¿no? Salió de la ciudad con su esposa, con sus 2 hijas, y su esposa pues se convierte en sal, ¿no? Porque le dijeron que no volteara, voltea hacia atrás y se convierte en sal y pues ni modo, ya la tienen que dejar y ya sale, ¿no? También lo que veo es que cuando ya iban saliendo, Dios le dice a Lot, vete hacia donde está el monte, ¿no? Y corre allá y corre por tu vida. Y
yo me imagino, ¿no? Lo visualizo así, que voltea a Lot y ve y no le gustó o vio inseguro porque ya venía con miedo. Yo siento que eso toda la situación que lo rodeó lo llevó a tener mucho miedo y dijo, no, allá me voy a morir. Mejor me voy hacia el otro lado y déjame ir para allá. Y Dios le dio permiso, hasta eso tuvo misericordia Dios y se fue allá. Que se fue y se aisló en unas montañas, o sea, dijo que iba a ir a una ciudad, pero no se quedó ni siquiera en la ciudad y se acabó yendo a una cueva y en la cueva se encerró con sus 2 hijas y ahí se aisló. Entonces fue tanto su miedo, fue su temor, su desconfianza, bueno, no confiar en Dios, siento yo, ¿no? Que se aisló y se quedó ahí encerrado. Ya no se quiso volver a juntar con la gente, no sé, lo veo así, ¿no? Como que fue un trauma muy grande para él. Y entonces cuando ya él estaba viejo, sus 2 hijas, lo emborrachan porque pues no están con nadie, entonces ellas querían descendencia y el papá ya estaba viejito y primero la hermana mayor lo emborracha y tiene relaciones con él para quedar embarazada y le aconseja a la hermana que también y también la hermana y Lot ni cuenta se dio, pero yo siento que a pesar de eso, fue consecuencia de todo lo mal que él fue criando a sus hijas, ¿no? Y las fue llevando así en miedo, en aislamiento. Y lo que le comento a Andy es que lo que yo veo que ellas, aún con todo y todo, ellas sabían que estaba mal lo que estaban haciendo, porque emborracharon al papá. O sea, lo tuvieron que emborrachar para poder hacer lo que no tenían que haber hecho. Y el papá ni cuenta se dio, ¿no? Y de ahí salieron los moabitas y los amonitas, que fueron 2 pueblos que estuvieron siempre en pleito con los israelitas, que es el pueblo de Dios, y que ellos tenían otros dioses. Entonces ahí ya se habían perdido, esas 2 generaciones ya se perdieron. O sea, viendo el milagro tan grande que Dios hizo con Lot al sacarlo, rescatarlo de ahí, y se perdió. Entonces, por el miedo, ¿no? Por esas malas decisiones, por no confiar en Dios, por no tener una relación con Dios. Y no era que Lot no supiera, simplemente no lo hacía, porque pudo haber hecho, ¿no? Tener su relación con Dios y él decidió no hacerlo y mejor encerrarse, aislarse. Y pues esas fueron las consecuencias. Yeah, Lot is considered in the New Testament as a righteous man. En el Nuevo Testamento, Lot es considerado como un hombre justo. Okay, but we see in his life that he did things wrong. Pero vemos en su vida que hizo cosas mal. He was living according to that knowledge. Estaba viviendo conforme a ese conocimiento. This is good for me. Que eso es bueno para mí. This isn't so good Eso for me. no es. And his family was guided by the same principles. Y su familia también estaba guiada por los mismos principios. We need a descendencia. Let's go lay with our father. Necesitamos una descendencia, entonces vamos a acostar con nuestro padre. Yeah, so Lot is a very good example of a man that we would consider righteous, but in that time, he wasn't so righteous, but he wasn't held accountable of those wrongs that he did. Entonces Lot, aunque dice que fue un hombre justo, para nosotros no fue tan justo, pero no fue, esto no fue inculpado en su contra porque no había ley todavía. Y otra cosa es que la influencia de esta ciudad, donde él se acercó y luego entró y vivió allá, afectó a sus hijas. Y entonces ellos tuvieron esa influencia de Sodoma. Aunque ellos salieron de Sodoma y Gomorra todavía estaban en ellas. Y ese es un buen ejemplo de cómo debemos cuidar a nuestros hijos, ¿verdad? De influencias y que hay en el mundo. Okay. All right, we're going to continue now to Isaac. Now, if you look at the Old Testament, God refers to him. Go ahead, Yara, you have something? Andreita tenía también algo que decir. No sabíamos porque tú no hiciste tan
completa. Es que no te ves. A ver. Ujú. Thank you. Lo que yo me di cuenta fue ¿cómo se dice? ¿Cómo el ejemplo que le da la hermana mayor de las hijas de los la mayor le da un ejemplo a la menor que es que decidió acostarse con su papá. No decidieron hablar con el papá para si decidirse ir a otra ciudad a buscar una descendencia, sino le enseñó a su hermana a buscar una forma diferente, la más rápida o eficiente. Ujú, right. Con nuestros ojos, ellas pecaron porque no era la mejor forma de hacerlo, pero mi pregunta es que si no había reglas ni leyes, ellas les podemos llamar pecadoras. Do we call them sinners? There weren't laws at that time. Well, that's a good question, Andrea. Buena pregunta. It says in Romans that sin was in the world. En Romanos dice, el pecado estuvo en el mundo. Okay. Sin was in the world, and they participated in that sin. Que había pecado en el mundo y ellas participaron en ese pecado. And so in the vocabulary, yes, they would be called sinners. Entonces sí, podríamos llamarlas pecadoras. But they did not have a law to tell them that they were sinning. Pero ellos no tuvieron una ley para decirles que estás pecando. Okay, so they were found not innocent, but not culpable. Kind of in between. Entonces no fueron inocentes, pero no fueron culpables. Okay, they were not innocent. They acted outside of God's will. No fueron inocentes porque actuaron en contra de la voluntad de Dios. But because there's no law, there's no infraction of the law. Pero como no había ley, no hay infracción de la ley. Now, Mari Carmen. Mari Carmen. Mari Carmen, have you been watching what we've been ¿Has going estado over? viendo los videos? ¿Estás al día con nosotros? Sí, la verdad que he estado, en este último no lo vi, porque Okay. igual Okay. estuve con esa situación y pues no me dio el tiempo para verlo. Pero Okay. siempre así el tiempo libre que tengo en la noche le doy una vistadita, pero esta, la última, es la que no Okay. me... I just don't want you to be confused. Es que no quiero que estés confundida. Okay. Mhm. The Bible says that they wasn't held accountable because there was no law. La Biblia dice que no fueron culpados o no fueron culpables porque no había ley todavía. Okay. La ley de Moisés no había llegado. There has to be a law in order to have an infraction of the law. Tiene que haber una ley para que haya una infracción de esta ley. If there's no law, there can't be an infraction. Y si no hay ley, no hay una infracción. Okay, so these people were not acting correctly, but there's no law. Entonces, esas personas no estaban actuando correctamente, pero no había una ley diciendo que estaba mal. So there was nothing that was held against them during that time. Nada fue puesto en su contra, Okay. así como contado en All su right. contra. I'm not, I just don't want you to think that we are condoning No their quería actions. que tú pienses que estamos de acuerdo con sus acciones. No estamos de acuerdo. Okay. Estamos mostrando All right. qué pasó. Ujú. All right. So now we have God identifies himself many times as I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Muchas veces Dios se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Okay.
So these three, Abraham, Isaac, and Jacob, are very important. Entonces esos tres, Abraham, Isaac y Jacob, son muy importantes. Lot was important, but not as important as Isaac and Jacob. Lot fue importante, pero no tanto como Isaac y Jacob. Last week I talked about Abraham, so we discovered about Abraham. La semana pasada hablamos de Abraham, entonces ya vimos lo de Abraham. Okay, but now let's look at Isaac. Who had Isaac? Pero vamos a ver a Oh, Isaac. okay. Cari, sí. I got it. Para poder entender. Adelante. Ajá. Uh-oh. No, otra vez, no lo escuchamos. Your Una vez más. Ahí está. Sí. Al igual que Yara, me tuve que ir a unos evangelios antes porque para entender, ¿no?, el contexto completo de los capítulos que me dejó leer. Y sí, de la historia que viene de Isaac, pues sabemos que es el hijo de Abraham, quien tuvo con Sara, a la cual le costó muchos años poder tener ese hijo, ¿no? Y que se lo pidió con mucho ahínco a Dios para tenerlo, porque pues no pudieron tener a pesar de que vivieron muchos años. Pues le llega un mensaje a Abraham de que tenía, después de que su hijo ya estaba grande, como su hijo predilecto a Isaac, más que a su otro hijo que tuvo con la que era la sirvienta, que no me recuerdo ahorita el nombre, pero también lo leí. Exacto. Entonces, lo que Abraham es que fuera a buscar a una esposa para su hijo Isaac a la tierra de donde era Abraham. Y mandó a su sirviente, y su sirviente fielmente buscó a su esposa de Isaac, y pues Dios lo guió, ¿no? Porque el sirviente le pedía a Dios, guíame para encontrar una buena esposa, y ciertamente la primera que le dio el auxilio y el agua fue Rebeca, quien fue la esposa de Isaac. Y sí, le propusieron venirse a vivir con Isaac porque así había sido el mandato de Dios, y Rebeca accedió sin ningún problema. Conoce a Isaac y obviamente se casan, son muy felices. Rebeca era muy, muy hermosa de su físico, y se van a habitar a esta tierra. Obviamente, cuando se encuentran con el rey filisteo, le dicen de que quién era ella, ¿no? Y nuevamente, bueno, el mismo ejemplo que hizo Abraham con Sara, que una vez como su esposa ante el rey filisteo, que se dice que era el papá del rey filisteo, que cuestionó también a Isaac, porque hablan del mismo rey filisteo, pero no es el mismo, al parecer es el papá y el hijo, porque son épocas diferentes. Entonces, esa es la parte donde agarra Isaac la parte del conocimiento, ¿no? Niega a su esposa, antepone su seguridad, porque él decía que si él decía que era su mujer, como Rebeca era muy guapa, iba obviamente a poner en peligro. Entonces, esa es la razón en donde él pone el conocimiento del bien y el mal, en principio su propia seguridad, que la de su esposa, la de su prójimo. Entonces, eso es lo que yo creo que tomó el mismo ejemplo que le pasó a Abraham, en lo que nos dice el Génesis en el capítulo 20, en el que a Abraham le preguntaron que quién era Sara, y también la negó y dijo que era su hermana. Que si hacemos remembranza, esta Rebeca ciertamente era familiar de Isaac, pero pues definitivamente la había tomado como esposa. Sí era su hermana, pero en su momento también era su esposa. Pero en una de esas andadas en que están de pareja, el rey filisteo ve cómo Isaac acaricia la cara de Rebeca y se da cuenta que entonces tienen una relación. Y entonces el rey Isaac va a cuestionar otra vez a Isaac y le dice, oye, pero ¿cómo es que la estás acariciando si es tu hermana? Y ya le dice, es que yo la negué precisamente porque tenía miedo de que si la hubiera aceptado, moriría por su causa. Entonces el rey Abimelech le dijo, la pusiste en peligro porque yo le pude haber dado cualquier hombre del pueblo y la pudo haber tomado como su mujer. Y entonces Isaac ya reflexionó la situación, en lo que había puesto en peligro a esta Rebeca, y en el momento que llegaron a un buen acuerdo con el rey Abimelech, mandó a decir a todo el pueblo
que estaba prohibido tocar a esa mujer, porque obviamente pues, digamos, cordial entre Isaac y el rey Abimelech. Entonces, es una historia muy similar, ¿no? La que pasó Isaac con Rebeca y lo que tuvo Abraham con Sara. If this happened today, Si eso hubiera sucedido hoy en día, and there was a man that was fearful for his life, y había, y si, you're saying it's subjunctive, I hate saying subjunctive. Pero si hay un hombre, por ejemplo, si fuera hoy en día y hay un hombre que tiene miedo por su vida, Que hubiera temido por su vida. ay no, hubiera tenido. Okay. Hubiera temido. Ajá. Que estaba hablando en subjuntivo, así palabras y son difíciles Sí. para mí. And a man today would say to his wife, bye, go to him so I can be saved. Y un hombre hoy hubiera dicho a sus, ve con él para que yo sea salvo. What would we think of that man? ¿Qué pensaríamos de ese hombre? Obviamente. I would think of him as being as low as a snake belly. Yo voy a pensar en él como una culebra, así tan bajo en la tierra, Doesn't value the life of his wife. porque no da valor a la vida de su esposa. Okay, so again, we see Isaac that he's living by this knowledge. What's good for me? Entonces otra vez vemos a Isaac viviendo conforme a ese conocimiento, lo que es bueno para mí. And there's people today that live like that. Y hay gente hoy en día que viven así, What's good for me? lo que es bueno para mí. I don't care about other people. No me importa los demás, I don't care about my family. no me importa mi familia, It's about me. se trata de mí. Self-preservation Preservación, autopreservación or self-gratification. o autogratificación. Okay. It all boils down to the same. Whenever anybody is living like that, it's the knowledge of the tree of good and evil. Todo resumen a eso, que cuando alguien está viviendo así, es conforme a este árbol del conocimiento del bien y del mal. I am the God of my life. I will do what I want to do. Yo soy el Dios de mi vida y voy a hacer lo que quiero. That's what it boils down to. Eso es That was good. el resumen. Both of you, all three of you did an excellent job. Los tres hicieron un trabajo excelente. I am very impressed. I'm glad that you did that study. You can see it now. Estoy muy impresionado. Qué bueno que hicieron este estudio y ahora ya lo pueden ver. And now we're going to listen to Lesbia as Okay. she gives us the story about Jacob. Vamos a escuchar a Lesbia a darnos la historia de Jacob. Now, Jacob's name was later changed to Israel. El nombre de Jacob después fue cambiado a Israel. Okay. I mean, this guy, he's got a history incredible Este hombre tiene una historia increíble about living of the fruit of the knowledge of good and evil. acerca de vivir por ese fruto del conocimiento del bien y del mal. But yet God claims him as Israel, and today the country of Israel exists. Pero después Dios lo nombra Israel y hoy en día el país de Israel sigue existiendo. All right, Lesbia, inform us about Danos información acerca de Jacob. Bueno, un poquito de antecedentes es que es hijo de Isaac y de Rebeca, que eran mellizos con Esaú. Y Esaú nació primero, aunque eran mellizos, Esaú nació primero y luego Jacob. Entonces, al nacer primero Esaú, pues tenía lo que le llaman la primogenitura, ¿sí?
En esa parte que me tocó leer, entiendo que ya están grandes y Isaac manda a Esaú a buscar un cabrito para que lo guisara y le diera de comer. La mamá escucha esto, que es Rebeca, y le dice a Jacob, tu papá mandó a tu hermano a buscar el cabrito, pero yo cocino y tú, o sea, que hazte pasar por Esaú, ¿no? Para que tu papá te bendiga y tengas la primogenitura, ¿no? Entiendo que esa bendición que le dio Isaac a Jacob era por la primogenitura, que solo la iba a recibir el que la tuviera, que era Esaú. Entonces, él se pone piel de, ¿qué? De cabrito, creo, algo así, porque Esaú era peludo y Jacob no. Entonces, para hacerse pasar por el hermano, se pone esa piel para que el papá sintiera que era Esaú. Y efectivamente recibe la bendición del papá, de Isaac, recibe la bendición de primogenitura, de bendición. Y bueno, cuando Esaú se entera, pues obviamente se enoja y reclama y le dice al papá que pues él quiere esa bendición, pero ahí me doy cuenta también que cuando, al menos en esos tiempos, ahorita es ya muy difícil, cuando das tu palabra ya la diste, ¿no? Y ya no hay vuelta atrás. Ahorita como que se rompe fácilmente, ¿no? Entonces el papá le dice, no, pues ya se la di a tu hermano, ¿no? Y hay una ruptura ahí entre los hermanos. Pero aquí lo que hablábamos la clase pasada, que es lo que a mí me impacta y que pues ahora entiendo claramente, es el hecho de que, como decían, Jacob ha sido un hombre importante en la Biblia, un hombre importante que marcó historia en el plan de Dios. Y aunque hizo lo incorrecto, aquí estaba en esa parte del árbol del conocimiento del bien y el mal, aunque hizo esa parte, mintió, usurpó un lugar que no le correspondía, estaba ya en el plan de Dios que él fuera Israel, el papá de las 12 tribus, ¿no? De Israel. Entonces, esa parte a mí me impacta, ¿no? De que cuando Dios ya tiene puesta la mirada en uno, pues esas decisiones que uno tomó mal en su momento, ¿no? A lo mejor tienen consecuencias, pero Dios va a usar las vidas de estas personas para cumplir el propósito que Él tiene en esa persona para su reino, porque todo es para que su reino se extienda, se conozca, se glorifique su nombre. Entonces, eso fue lo que pasó con Jacob, ¿no? Pero sí fue un varón muy importante en el pueblo de Dios y que se recuerda, como decían ustedes, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Okay. So, that's very good. You did a great job. Ajá, buen trabajo. Very Muy good. bien. Very good trabajo. So I'm gonna put a question to all of you. Ahora voy a ponerle una pregunta a todos. Is it important that we know that these men are living by the fruits of the knowledge of good and evil? Es importante que conozcamos que esos hombres están viviendo conforme al fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. I believe it is, yes, it's very important that we know this. Yo siento que sí, es muy importante. Why? ¿Y por qué? Because I can say, well, the Bible says that Lot had sexual relationships with his daughters. It's okay for me now. Lo importante es porque gente que quiere pecar puede decir, ay, pues la Biblia dice que Lot, el justo, tuvo relaciones con sus hijas, entonces no importa, yo puedo hacer lo que yo quiero también.
Or they could say, the Bible says that Isaac was all about him. It was all right to mistreat his wife so that he could prevail. O puede decir, ay, la Biblia dice que Isaac, todo lo que él hizo fue para él. Y no importa que maltrató a su esposa. Or they could say, well, what about Rebecca? Look how Rebecca deceived to get her way. O pueden decir, vamos a ver a Rebeca, mira cómo ella engañó para lograr lo que ella quería. And look at her son Jacob, how he was he robbed the birthright through deception. It's okay if I deceive Y mira, to get my Jacob, way. como te engañó para recibir esa bendición. Y entonces está bien si yo también engaño a otros para recibir lo que yo quiero. Okay, so when you look at the character of these men of old before the law, remember they were living by the knowledge of good and evil. Entonces cuando vemos el carácter de esas personas, cuando antes de la ley, tenemos que recordar que ellos estaban viviendo conforme a este conocimiento del bien y del mal. And what they did was not held against them because there was no law. Y lo que hicieron no fue imputado o inculpado a ellos porque no había ley. But if you don't know that, Pero si no lo sabes, you'll try to justify yourself by Bible stories. traten de justificarse acerca de o usando historias bíblicas diciendo, bueno, la Biblia dice. Ujú. Okay. Multiple wives. Look at what the Mormons do. Mira como los mormones tienen varias esposas Okay. Because, porque pueden decir, Jacob had 2 wives. Jacob tuvo 2 esposas, Abraham had Abraham relationships tuvo with his relación con maid. su sierva, So, criada. you can't use those Old Testament stories as a justification of actions. Entonces no debemos usar esas historias del Antiguo Testamento para justificar acciones. Every man, woman, and child during that time lived. They lived according to what they thought was I'm just right. looking, I'm sorry. Do we hit Noah? Did we do Noah? Yeah, Oh, we did? Okay. Cada hombre, mujer, niño hicieron lo que ellos creyeron en sus propios ojos que fue correcto. Let me ask you a question. In your own family, in your own household, Déjeme preguntarles, en tu propia familia, en tu propia casa, if there was no establishment of what is right and wrong, and everyone did what they wanted to do, si no tuvieran un establecimiento de lo correcto y cada quien podría hacer lo que quieren, what would you have? ¿qué tendrían? ¿Qué tendrá? Everybody doing what they wanted to do. Si cada quien hiciera lo que les da la gana. ¿Qué pasa? ¿Qué van a tener en tu What would you casa? have? I tell you what you'd have. Yo les digo, You'd have chaos. tendrían caos en tu casa. And that's what happens to a society Y eso es lo que pasa con la sociedad. when men, women, and children live according to the knowledge of good and evil. Cuando hombres, mujeres, niños viven conforme al conocimiento del bien y del mal. Look at what's going on around us today. De alrededor hoy en día. I mean, people can't even decide what they are, male or female. Ni siquiera pueden decidir que si son hombres o mujeres. I mean, they're so confused. Son It's tan just, confundidos. it is just absolutely crazy the day that we live in. Es una locura el día en que vivimos, But it's going to get worse. pero se va a The empeorar. Bible says it will get worse. La Biblia dice que se va a poner peor. Well, why? Because there's no establishment of an absolute right and an absolute wrong. ¿Y por qué? Porque no está establecido un absoluto, una cosa que es correcto o incorrecto. Evolutionists, they have said in the past, if we concede that there is a God
then we would have to be in obedience to him as God. Las personas que, creo que Darwin lo dijo, ¿no? No, we're not Oh, down. que alguien de la creencia de la evolución dijeron que si nosotros confesamos que hay un Dios y que Él nos creó, entonces tenemos que obedecer a ese Dios. And that we will refuse to do. Y eso no vamos a hacer. Okay. So that's why there's this big debate about evolution theory, Y por eso ese gran debate acerca de la teoría de evolución, because they do not want to submit to God. porque no quieren decir que Dios creó, no quieren someterse a Dios. Look in your Bibles to the book of Romans, chapter 1. Mira en tu Biblia Romanos 1. And we will read verse 21 and 23 to 23. Y vamos a leer Romanos 1 del 21 al 23. Romans 1, 21, 21, 23, it says, for even though that, go ahead. No, that's okay. I was gonna, maybe, iba a preguntar si Mari Carmen quiere leerlo, como ella no tuvo algo que buscar hoy. ¿Quieres leerlo? De 21, ¿lo tienes? Sí, no te escuchamos. Your microphone is Whoops. there. Ahí No, está. no tengo mis lentes. No Ah, tengo ok. mis lentes en la mano. Okay, yo lo voy a leer. Entonces. Y mi Biblia 21. está muy chiquita. Okay, That's right. no hay problema. Dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y reptiles. What does that say for you? ¿Qué te dice eso? How do you interpret that? ¿Cómo lo interpretas? Who are these people? ¿Quién es? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Alguien sabe? Cari. Pues los que no siguieron el mandato de Dios y que nada más siguieron bajo el conocimiento del bien y el mal, los que siguieron lo que ellos creyeron que estaban bien. Exactly. Ujú, Exactly. exactamente. Exactly. Yeah. So we have 15 minutes before we're done. I want to talk about the purpose of the law. Nos queda 15 minutos para terminar y quiero hablar del propósito de la ley. Okay, the purpose. El propósito. Why did God send the law? ¿Por qué Dios envió la ley? The thoughts and the emotions of a man will go into the depths of his soul. Los pensamientos y las emociones de un hombre va a las profundidades de su alma. It's a place where we call the heart of man. Y llamamos ese lugar el corazón del hombre. Thoughts and emotions have a decision at the final maturing. Los pensamientos y las emociones, cuando ya están maduros, hace una decisión. El hombre va a hacer una decisión. So if you could think about this just for a minute. O si pueden pensar en eso por un momento. God sits upon a throne in heaven. Dios está sentado sobre su trono en los cielos. Here on the earth, kings would sit upon thrones of their kingdom. Aquí en la tierra, los reyes están sentados sobre sus tronos aquí en la tierra. Upon the throne, judgments are made, decisions are made to establish their kingdoms. Y sobre ese trono hacen decisiones y establecen leyes y todo para sus reinos. When we use the word throne, we
we use it to talk about a place of government. Entonces, cuando hablamos de un trono, estamos hablando de un gobierno, un lugar donde sale un gobierno, Where decisions are made, kingdom is established. donde hacen decisiones y establecen el reino. Okay, so from God's throne, he establishes the kingdom of God. Entonces, desde el trono de Dios, Él establece el reino de Dios. From an earthly king's throne, he establishes his kingdom. Y de un trono terrenal, el rey establece su reino. Within you and within me, we have a throne within our own lives. En ti y en mí, tenemos un trono sobre nuestras vidas. We could say it is a place where we make decisions. Podemos decir que es un lugar donde hacemos decisiones, It's a government over our kingdom, es un gobierno sobre nuestro reino, nuestro reino, what we have control over. las cosas que nosotros gobernamos, donde tenemos control. So we can interchange the word throne and heart, meaning the same thing. Entonces podríamos intercambiar la palabra corazón con trono, porque Okay. es lo mismo. The heart of man is the place where he governs. It's a place where he makes decisions. El corazón del hombre es donde él gobierna o hace decisiones. Okay, it's his throne of Es his su trono, life. trono de su vida. Have you ever heard about Jesus has to sit upon the throne of your life? ¿Han escuchado que te han dicho, Jesús tiene que estar sentado sobre el trono de tu vida? Okay, that means that he has to have the preeminence of your life. Significa que él tiene que tener primer lugar en tu vida. Okay. When Adam chose to deny option 1, he chose option 2. Cuando Adán escogió negar la opción 1, él escogió la opción 2. While he was under option 1, God was seated upon his throne. Porque mientras él estaba buscando la opción 1, Dios estaba sentado sobre su trono. He was submitted to God's rule. Él estaba sometido al gobierno de Dios. But when the devil come in to deceiving, saying, you will be a God to yourself, Pero cuando el diablo vino para engañar a Eva, diciendo, tú vas a ser un Dios para ti mismo, actually what happened was they removed God from their throne and they set themselves up on their own throne to be the God and the governor of their own realmente kingdom. lo que hicieron es quitaron Dios de su trono y se sentaron ellos mismos sobre su trono para gobernar sus vidas. Okay. Option 1, complete submission to God. La opción 1 es sumisión completa a Dios. Option 2, the knowledge of good and evil. La opción 2, el conocimiento del bien y del mal. Thoughts come into the mind and then they have to be judged. What is good for me? What is not good for me? Entran pensamientos en la mente y luego tienen que ser juzgados. ¿Eso es bueno para mí o no es bueno para mí? Okay, that place of filtering, it filters the thoughts, Es un lugar donde el pensamiento es filtrado. is called the conscience. Ese lugar se llama la conciencia, donde está filtrado los pensamientos. The conscience will make decisions. Porque tu conciencia te va a hacer que tú hagas decisiones Which will guide you in your actions. y te va a guiar en tus acciones. Okay, so the conscience of man is like that filter. Entonces la conciencia de los hombres es como es el filtro. It will receive or will reject influences. Va a recibir o va a rechazar influencias. Okay, understand? ¿Entienden eso? So the conscience of man, when we talk about the conscience of man later in Romans chapter 8, we got talking about Romans chapter 7, and Hebrews talks about the conscience of men. Entonces, pues en Romanos 7 habla del conocimiento, la conciencia del hombre. Hebreos
Oh, just the book of Hebrews. El libro de Hebreos también habla de la conciencia. It talks a lot about the conscience of men. Habla mucho de la conciencia del hombre. And without the presence of God, man will make his own decisions, his own consciousness of what is right and what's wrong. Entonces, pero sin la influencia de Dios, el hombre va a hacer sus propias decisiones conforme a su conciencia y su conciencia le va a decir que si es bueno o malo. Okay. So as I meditate on something and it's being processed, my conscience is filtering and it comes up to a conclusion. Entonces, cuando yo estoy meditando sobre algo y pasa por el filtro de la conciencia y luego llego a una decisión. And through that decision comes action. Y a través de esa decisión viene la acción. When the action manifests, that's when you have the true sin. Y cuando la acción se manifiesta, es cuando tenemos lo que es pecado, verdadero pecado. Okay. Sin has got to, sin is the result of a reasoning out of action. Porque el pecado viene a través de una acción que fue razonado, Okay. pensado. Ujú. So what God had to do was he had to establish some kind of sense of right and wrong. Entonces Dios tuvo que establecer un cierto algo para decir que lo que es bueno y lo que es malo. Okay, only he can make that determination. Solo Él podría hacer esa determinación. What is extremely right and what's extremely wrong. Lo que es extremadamente incorrecto y lo que es extremadamente malo. And he is the only one that can make that. Y Él es el único que puede hacer esa decisión. So he took Moses up on the mountain and he gave him the 10 commandments. Entonces Él llevó a Moisés encima de la montaña y le dio los 10 mandamientos. Those are the basis of the law. Que the esos 10 fueron commandments. el base de la ley, los 10 mandamientos. Okay, we're later going to discover that those 10 commandments is actually called the first covenant. Y más tarde descubrimos que los 10 mandamientos son lo que llamamos el primer pacto. It's not the first, God had a covenant with Abraham. Dios tuvo un pacto con Abraham God had a covenant with Noah and creation. y Dios hizo un pacto con Noé y la creación. So it's not that the 10 commandments was the first only covenant. Entonces no es que los 10 mandamientos fueron el primer y único pacto, But it was the first covenant made with the pueblo of Israel. pero fue el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Okay. Ujú. And that is what we know as the old covenant or the first covenant. Y eso es lo que nosotros conocemos como el primer pacto o el antiguo pacto. Okay. Ujú. But what happens is that when God establishes that covenant, that law with Moses, he then makes man accountable. Pero cuando Dios establece esa ley con Moisés y con el pueblo, Él hace que el hombre es culpable o, ¿qué es la palabra? Accountable. Accountable. Responsable. Responsable, Yes, está bien. Ujú. yes. Okay, Mhm. yes. When God establishes that, thus saith the Lord, this is wrong, this is right, and if there's any infraction of that, now it's going to be held against man. Cuando Dios establece eso es correcto, eso no es correcto. Entonces, cuando alguien hace algo que está en contra de esta ley, hay una infracción. Okay. He now becomes guilty Ahora el hombre se pone culpable of the infraction of the law. de la infracción que la ley dice. Now, last week we talked about the books. Remember the books? Recuerden que la semana pasada hablamos de Apocalipsis, de los libros.
Okay, the books, que había un libro y luego libros, it's the record of actions los libros de acciones, that we do while we are in this body. de obras que hemos hecho mientras que estuvimos en el cuerpo. And at the very end, we will be judged according to those actions. Y al final vamos a ser juzgados por esas obras. Okay. Law is established. There's no more innocence. You are guilty if you infraction the law. La ley estaba establecido y ya no hay gente inocente. Entonces, I told you I used to be a police officer. yo les dije que antes yo era policía I dealt with law all the time. y siempre tuve que tratar con las leyes. And I dealt with people who broke that law Y all the siempre time. traté con gente que rompió las leyes. I would drive around in my patrol car and I'd have this little machine that would measure the speed of the oncoming car. Yo estuve en mi coche de patrulla, ¿no? Y tuve una máquina que midió la velocidad de los coches, y como que tan rápido. If somebody was going over the speed limit, I would pull them over and I would write them an infraction of the law. Y si alguien sobrepasó el límite de la velocidad que estaba en la ley, entonces yo les llamé que vinieron a un lado de la carretera y yo les escribí una infracción. I heard all kinds of stories, Y all siempre kinds me of dieron excuses cada excusa, cada historia about why they didn't obey the law. de por qué no estaban obedeciendo. But number esta ley. one, Pero número uno, I didn't see no stop. I didn't see no speed limit sign. es que siempre dijeron, ay, pero yo no vi el señal, el letrero del límite de velocidad. I didn't know. Y no sabía, Too bad. pero lo siento, You broke the law. rompiste la ley. It's your responsibility to know the Es law. tu responsabilidad conocer la ley. It's your responsibility to know the limits. Es tu responsabilidad conocer los límites. Infraction of the law. Infracción de la ley. Ignorance is not an excuse. Y ser ignorante de la situación no es una excusa, The law is established. porque la ley ya está establecida. And just because you are ignorant of the law doesn't make you innocent. Y el hecho de que tú eres ignorante de la ley no te hace inocente. People will say, well, I didn't know that was God's will. Gente dice, pues yo no sabía que esto era la voluntad de Dios para mí. I was just living my life because it was what I wanted to do. Yo solo vivía mi vida como yo quería, The law pero la ley is established. está establecida You broke the law. y rompiste la ley. Therefore, you are guilty now of that Y infraction. por lo tanto, y ahorita eres culpable de esa infracción. Okay. All right. So when God established the law, he changed everything. Entonces, cuando Dios estableció la ley, todo cambió. And now he's dealing with man on the legal basis Y ahora of the law. empezó a tratar a los hombres al base de la ley. Okay. So we're going to continue. We're out of time. Maybe they have questions. Do you have any questions? ¿Tienen preguntas o comentarios sobre esta parte? Seguro que Andrea tiene uno. Siempre tiene buenas preguntas. ¿Sobre esto? No? Everything clear? ¿Todo muy claro? All right. Very good. Well, we're going to start talking now about this law. Entonces vamos a empezar a hablar de esta ley. And we're going to start looking at it as the first covenant. Y ya lo vamos a empezar a ver como el primer pacto. And I will establish that next week. Y esto voy a establecer la próxima semana. Okay. I think we'll just go from there. Let me pray for you.
yo creo que es un buen punto para parar. Entonces, déjenme orar por ustedes. Father, we thank you. I thank you. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por estas personas que están recibiendo la palabra. El Espíritu Santo está mostrándoles que lo que estamos hablando es la verdad. Y Señor, yo pido que revelación viene en su mente para iluminar lo que es el nuevo pacto, para que ellos puedan realizar qué es que Cristo hizo para nosotros. Yo bendigo a esas personas en el nombre de Jesucristo. Gracias por sus vidas. Amén y amén. Amén. Okay. We will see you next Monday. Entonces nos vemos el próximo lunes y gracias por hacer el cambio. Yeah. Sí. Ok. Y gracias por la tarea que ustedes hicieron. Ujú. Muy buen trabajo. Yo voy a dar más adelante. Okay. Y bueno, Que la tarea. Okay. Muy bien. más adelante. Nos vemos el próximo lunes. Okay, Sí, ya, Nada más les pido oración, que mañana es la operación de mi ojo, de mi ok. vista. Y ahí, ¿A por cuándo? favor, mañana. Mañana, de veras, mañana es nuestro aniversario también. Ujú. de matrimonio. Sí. De matemáticas. ¿Cuántos? 46. 46. Ya. Oh, felicidades. Que la Gracias, paz- pero vamos a orar para su operación. Padre, Ujú. pedimos Thank you, por Lord. Lesbia. Thank you, Lord. Nosotros Gracias. pedimos, Padre, que tú estás con ella mañana cuando está entrando para esta operación. Que todo Uno. salga bien. Da a los doctores sabiduría Ujú. Amén. y darles la capacidad, la habilidad de hacer esta operación. Ujú. Y después, Padre, yo pido que la sanidad es rápido a su Ujú. cuerpo Ujú. y que ella recupera Ujú. muy pronto, Padre, Yes. y que no hay obstáculos o infección, nada, Señor, que Ujú. todo sale bien en el nombre de Jesucristo. Da a ella la confianza que tú estás con ella, Yes. da paz en su interior en el nombre de Jesús. Ujú. Gracias, Padre. Amén. Amén. Very good. Gracias por recordar. Sí, ahora me permiten orar por ustedes. Well, sí. Ok, Ujú. bien. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias por Gaylan y Vada, Señor, por este matrimonio que tú uniste y que el hombre no pudo separar, sino tu Hijo Jesús los ha llenado de amor. Por todos estos años que los has tenido unidos, ellos y unidos a ti, Señor Jesús, que han enfrentado diversas situaciones, Padre, que tú conoces, pero siempre les has dado la victoria. Gracias, Padre, porque los tienes con salud, con amor, con paz, Señor, y porque son un ejemplo, Señor, de vida en Cristo para todos nosotros, para todos los que estamos unidos a su enseñanza, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú los sigas llenando de tu espíritu, los sigas uniendo en tu amor, que siempre les dé la victoria, Padre, no solo como matrimonio, sino en el ministerio, Señor, en lo familiar, en lo laboral, Señor, que todo, Señor, tú tomes el control y siempre les des la victoria para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias por permitirnos conocerlos, Padre, y recibir, Señor, todo lo que tú das a través de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Felicidades. Que la pasen bien. Ustedes son buenos alumnos. Aquí decimos en México con estrellita, porque a los niños les